Te adoramos, Jesús. Oh Señor, una vez más en tu presencia quiero estar. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Oh sí, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. me perdonaste, Me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. oh, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar que estar sí, ante Señor. ti y adorarte. Tu presencia Hoy quiero estar, venimos ante ti, nos postramos ante ti, contemplarte, Señor. Señor
Jesús, nos rendimos ante ti, nos postramos ante ti. Sí, Señor, y te adoramos, amado Jesús, mío, te adoramos, soberano Rey. Señor. No hay nadie Yo como doy tú, la gloria y el no hay honor, otro como tú, toda adoración. Señor. Te adoramos, Sí. oh Rey, te exaltamos, oh Dios, Señor, hoy nos entregamos recibe la gloria. y nos postramos delante de ti, Te doy oh Altísimo adoración. Dios, Te soberano adoramos Señor, a tus pies, bendecido. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, Señor, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay mejor lugar que Mi Señor, delante de ti, mi Salvador. Jesús, No hay nuestro Rey lugar, eterno, no hay lugar. nuestro Dios soberano. Gracias, Señor. Amigos, es un placer para mí estar en esta ocasión, en esta iglesia amada. Agradezco al pastor Jonathan por la deferencia de haberme invitado a compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hay muchas personas que están reunidas en este momento escuchando tu palabra y adorándote. Bendícenos con la administración de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia que hay entre religión y relación. Vamos a caminar un poco alrededor de unas palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte. Ustedes recordarán que el Sermón del Monte es el discurso más importante de la Biblia porque es un discurso inaugural del ministerio de Jesucristo. Viene del desierto, va a comenzar su ministerio y se para en el auditorio de la historia, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Se para, repito, en el auditorio de la historia para decirle a la humanidad: señores, yo he venido a cambiar. No piensen, dice, que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento.
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a la de los maestros de la ley. No, es una palabra tremenda. El mundo no está acostumbrado a escuchar esto. El Señor aparece allí en Israel, caminando, comiendo, riéndose con la gente, llevando una vida normal, con la excepción de que nunca pecó. La humanidad no tenía la experiencia de encontrarse personalmente con el Dios hombre. En el trato de Dios con la humanidad, el Señor siempre ha hablado claro. Estableció una relación con Abraham y le entregó a Moisés la ley, que era la primera revelación escrita de lo que Dios esperaba del hombre. Más tarde, cuando aparece Jesús, nos dice desde el Sermón del Monte, ¿qué dice la ley? Más yo digo, ¿se dan cuenta? La autoridad. ¿Qué dice la ley? O sea, lo que está diciendo, la ley, señores, es una revelación perentoria que llega hasta aquí. Pablo lo dice de una manera brillante. La ley es nuestro ayo para traernos a Dios, a Cristo. Es decir, la ley es una revelación como una muleta, un paidagogos, dice el original. Una revelación que nos va a ayudar a entender la revelación mayor, que es la gracia. He venido a cambiar. El liderazgo religioso de la época nunca lo pudo entender porque estaban enredados en las formas exteriores de la fe, pero sin fe. Yo quisiera invitarles en esta ocasión a que hagamos un vuelo rasante por 3 pasajes de las Escrituras, donde vamos a ver al hombre relacionándose con Dios, haciendo cosas buenas desde el punto de vista de la estructura de la religión, y sin embargo, Dios no está de acuerdo y tiene un juicio un poco temerario, porque le está reclamando al hombre que el hecho de acercarse religiosamente no es suficiente. Tiene que haber una relación personal con él. Vayamos al primer pasaje. Ustedes lo recordarán porque es muy conocido. Todo el mundo conoce a Caín, todo el mundo conoce a Abel. No conozco a nadie que le haya puesto su hijo Caín. Conozco a algunos que se llaman Abeles, pero se comportan como Caín. Miren lo que dice el libro de Génesis, capítulo 4. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Se dan cuenta? Es una narración muy sencilla. Y cuando uno comienza a leerla, le cuesta advertir la profundidad que hay en este pasaje. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Es decir, son 2 hermanos que están en este momento. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Es decir, estos 2 jóvenes están en traerle una ofrenda a Jehová. Bueno, eso es muy bueno. Si nosotros vemos a la gente trayendo ofrendas a Dios, bueno, lo catalogamos bien, ¿verdad? Ofrendas de cualquier tipo, de todo lo que nosotros podamos producir. Y dice, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, Abel se preocupó de que su ofrenda no fuera algo de muy poca calidad ni algo que le sobraba. Dice, de lo más gordo de ella. Y escuchen lo que dice el pasaje. Y miró Dios con agrado a Abel
y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Bueno, esos son los problemas que los seres humanos tenemos cuando interactuamos con Dios. Nosotros no podemos mirar en el corazón de las personas. No podemos, no tenemos esa capacidad. Por eso podemos hacer cosas y la gente puede aplaudirnos, aunque Dios nos señale. ¿Por qué? Bueno, porque Dios conoce nuestro corazón. Por eso dice aquí, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. En esta instancia, la Biblia no lo dice. Son dos personas que están haciendo un acto religiosamente bueno que todo el mundo aplaudiría. Distinto es cuando nosotros nos presentamos ante Dios, porque Dios conoce toda nuestra vida, ve nuestra vida de una manera panorámica y Dios fundamentalmente conoce nuestro corazón. No dice, repito, por qué no miró con agrado a Caín. Ahora, Caín se dio cuenta de eso. Obviamente tuvo que haber habido alguna manifestación de Dios que le permitió a Caín interpretar que Dios estaba molesto con su ofrenda, pero no con la ofrenda de su hermano. Pero más que la actitud de Dios con la ofrenda, era con el corazón del que estaba ofrendando. Porque es que Dios no cataloga las cosas como las catalogamos nosotros. Por ejemplo, si alguien se presenta en la iglesia domingo en la mañana con un cheque de muchos millones, y la gente se da cuenta de eso, los que cuentan las ofrendas y los pastores, y en fin, y dice, ¡wow! ¡Qué bendición! El hermano trajo una gran... Nos alegra eso. Pero no podemos leer en el corazón de él, no podemos conocer sus motivaciones. Nosotros podemos aplaudir y Dios diría, bueno, hay que ver las cosas desde otro punto de vista. Nosotros no podemos ver eso. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque no pudo procesar en su corazón que Dios tuviera una buena opinión y se agradara con lo que hizo su hermano y no con lo que él hizo. Entonces esas conductas van desnudando nuestro corazón. Hermanos queridos, hay una distancia siempre entre nuestras acciones y la verdad. Esa distancia con Dios no funciona. Dios nos conoce. Pero nosotros agradamos a la gente con las cosas que hacemos. Y si las cosas tienen un tinte religioso, pues con más razón. El problema es que con Dios no funciona, porque con Dios no podemos actuar. Miren por qué Dios tenía razón en no estar contento con el corazón de Caín. Decayó su semblante. Se molestó. ¿Cómo reaccionamos cuando alrededor nuestro, en la iglesia, en el trabajo, en el vecindario, en los círculos donde nos movemos, hay gente que es mejor catalogada que nosotros? Tenemos que estar claros que no vinimos al mundo a competir. La vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Y vamos a tener oportunidades de servir, de brillar más o menos, de ser más o menos conocidos. Hay un propósito, hay un proceso y hay unos momentos en la vida de cada uno de nosotros. A uno le va a tocar ser una persona, un predicador internacional muy famoso, y a otro le va a tocar ser una persona que apenas en su casa lo conocen, que sale por allí y nadie se da cuenta, que evangeliza a los indigentes, que va a las cárceles, que hace trabajos difíciles que a nadie le gustaría hacer. En el reino de los cielos vamos a tener sorpresas. Cuando Caín se da cuenta de eso, de que la ofrenda suya
y su actitud no es agradable, ¿qué hace? ¿Se humilla acaso y le pide perdón al Señor? ¿Trata de aprender de su hermano? No, dice, y aconteció que le dijo a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Escuchó eso? Lo mató. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo pudo este hombre mezclar en el mismo corazón dos actitudes tan contradictorias como lo son traer una ofrenda a Jehová, que se supone que es un acto de adoración? Porque no es que le estamos trayendo ofrenda a Jehová para que Jehová coma con eso. Es decir, nada de lo que nosotros podemos traerle a Dios es porque Dios lo necesita. Dios no necesita de dinero, de nada, porque Dios es el dueño de todo. Pero nosotros, obviamente, los cristianos que sostenemos la obra de Dios, tenemos que traer a la iglesia nuestro trabajo, nuestro talento, nuestro dinero, ¿verdad? Nuestras actitudes de hacer cosas para la propagación del reino de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mezclo en mi corazón adorar a Dios y matar al hermano mío? ¿Se da cuenta? Él no vino a decir eso cuando entró a dar la ofrenda, pero Dios sabía lo que había en el corazón. Bueno, más adelante, como la revelación de la palabra de Dios es una revelación progresiva, dice el autor de Hebreos, por la fe, Abel, fíjense, estamos hablando de milenios de diferencia, ¿no? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y Juan dice algo un poco más concreto. No como Caín, escuchen, no como Caín, que era del maligno. ¿Se da cuenta? Eso no lo dice Génesis. Eso lo dice el Espíritu Santo siglos después. Pero nos revela que una persona que era del maligno vino a la presencia de Dios a traer una ofrenda, y resulta que, bueno, a Dios no lo podemos engañar. Y mató a su hermano, dice Juan. ¿Por qué causa le mató? ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de su hermano. ¿Se da cuenta? Caín no vino a matar a nadie. Caín vino a traer una ofrenda. Ahora, el corazón de Caín tenía que ser procesado. Tenemos que tener cuidado, porque es que a Dios no lo podemos satisfacer haciendo cosas. No es lo mismo lo que somos que lo que hacemos. Dios mide todo nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Samuel tuvo que interactuar con Elí y con sus hijos. Y dice la Biblia que Ofni y Fines, que eran sacerdotes, hijos de Elí, dice que eran sacerdotes de Jehová. Impresionante, porque define a estos dos chicos, Ofni y Fines, como sacerdotes de Jehová. Pero en el próximo capítulo, estoy en 1 Samuel 2, dice, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impresionante esto. En el capítulo anterior se nos dice que estos dos chicos eran sacerdotes, y ahora nos dice que estos dos que eran sacerdotes eran hombres impíos. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que eran? Bueno, eran las dos cosas. ¿Cómo? ¿Y uno puede ser sacerdote de Jehová y ser impío? Bueno, aquí está diciendo. Claro que se puede. O al revés, como a usted le guste más. Sacerdote impío o impío sacerdote.
pero se puede hacer eso. Es decir, estos jóvenes, hijos de Elí, formaban parte del liderazgo que tenía que ver con el templo, con las ofrendas, con el altar, con el lugar santo, con quemar incienso. Sin embargo, dice la Biblia que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La palabra conocimiento aquí no tiene que ver, como podíamos creer, con la intelectualidad. No podían, ningún judío catalogaba para eso. Los judíos eran muy estudiosos y por supuesto los sacerdotes más. No se trataba de que no tenían conocimiento académico o intelectual de la palabra. La palabra conocimiento aquí tiene que ver con relación, porque conocimiento puede tener cualquiera. De hecho, los líderes espirituales con los cuales se encontró Jesús tenían mucho conocimiento, pero ese conocimiento que tenían no les permitió conocer a Jesús. Bueno, él era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de testimonio. Estos jóvenes de día quemaban incienso y de noche eran adúlteros. Es decir, estamos hablando de gente que se equivoca con Dios y que los demás lo pueden ver y quizás pueden respetarlo, pero con Dios la cosa funciona distinta. Pasemos ahora al primer libro de Samuel, donde se nos relata la historia de un hombre que era una calamidad andante. Estoy hablando de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. No tenía un liderazgo natural, de hecho Dios tuvo que ayudarlo un poco. No era la voluntad de Dios que tuviera un rey, pero tampoco era un pecado. Entonces, bueno, está bien, Dios lo va a ayudar para que sea rey. Y él comenzó poco a poco, a ver, la gente se burlaba de él y él se daba cuenta, pero bueno, se hacía el loco, ¿verdad? Y hasta que fue tomando un poco más de confianza, empezó a pelear contra los amonitas, empezó a vencerlos y empezó a tener un poco más de seguridad en sí mismo. Y cuando nosotros empezamos a tener confianza en nuestras capacidades, puede ser que llegue el día en que, reclamemos el aplauso de la gente y nos olvidamos de que todo se lo debemos al Señor. Eso le pasa a Saúl. Y va a interactuar con ese hombre que se llama Samuel. Uno es la antítesis del otro. Samuel es un niño que nace en el corazón de su mamá y ella no tiene idea que ese niño que va a ser un sacerdote impresionante, que va a nacer en medio de una crisis, porque sus líderes no eran santos y eso nunca lo dañó a él. Él va a tener que luchar y nadar contra la corriente de la corrupción sin corromperse. Bueno, los filisteos han rodeado a la nación. Saúl, el rey, está muy preocupado. Hay que hacer una invocación antes de la guerra. La invocación no la puede hacer el sacerdote, no está permitido por el levirato. La invocación tiene que hacerlo el sacerdote Samuel, y Samuel no llegaba. Y dice la Biblia, y Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, se le empezó a complicar el panorama al rey. No venía el profeta, la gente empezó a desertar y los filisteos empezaron a rodearlo. Entonces se asustó, se puso nervioso y cruzó la línea roja que no tenía que cruzar. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. O sea, hizo lo que no tenía que hacer. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, miren lo que son las cosas, Samuel llegó. O sea, si se espera un poquito, no se mete en ese lío, ¿verdad? Llegó.
Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? La pregunta que está haciendo Samuel es una pregunta retórica. No está buscando información, él sabe lo que ha hecho. Lo que le está diciendo: ¿qué te pasó? Por amor de Dios, te volviste loco. Y ahora escuchen la respuesta de Saúl, porque la respuesta de Saúl es una respuesta poética. Es un poema la respuesta. Fue la misma respuesta de Adán. Cuando la moral, Dios, la palabra, el deber ser, la verdad, se enfrenta con nosotros empezamos a dar explicaciones. Y déjenme decirle algo, hermanos queridos, el pecado no se explica, el pecado se confiesa y ya. No se ponga a estar dando las razones por las cuales usted pecó. Eso no le interesa a nadie, a Dios no le interesa porque eso para él no es información. Y a la gente, aunque sea información, tampoco le interesa. Y a usted tampoco tiene que interesarle. Cuando uno peca, lo único que uno tiene que hacer es confesar y ya. Cuando Dios enfrenta a Caín, perdón, a Adán, ¿se acuerdan? Después del pecado. Adán, ¿qué pasó? Adán, por favor, ¿qué pasó? Tan bonito que estaba todo. ¿Qué te pasó? La mujer que me diste. 3 cosas. Primero, no fui yo. Que quede claro. Número 2, yo sé quién fue. Fue ella. Y número 3, bueno, tú fuiste que me la diste. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, Dios, la verdad que la culpa es tuya, porque ella fue la que y ella viene de... O sea, una irresponsabilidad para aceptar la culpa. Miren la respuesta, oigan la respuesta de Saúl. Porque vi que el pueblo se me desertaba, número 1. Número 2, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que tú también tienes la culpa, y que los filisteos estaban en Misma, o sea, estaban llegando. Me dije, bueno, ahora descenderán los filisteos contra mí y no he implorado el favor de Jehová. Ahora escuchen esto. Me esforcé y ofrecí holocausto. Lo que está diciendo es, bueno, yo creo que tienen que darme las gracias, que al fin y al cabo fue un acto heroico lo que hice. La respuesta del profeta fue muy directa. Ni Dios ni los hombres de Dios discuten con los pecadores. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. O sea, te volviste loco. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será, escuchen esto, es una maldición tremenda, tu reino no será duradero. Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Wow! Tremendo. O sea, hermano, cuando se trata de esas cosas, Dios no se anda por las ramas, ¿sabes? Lo que le está diciendo el profeta al rey: se acabó tu tiempo. Cruzaste la línea que no debías cruzar. Es decir, ante el pecado, yo no puedo hacer consideraciones. Ante el pecado, yo tengo que decir no. Una vez encontré una persona en la iglesia que traía un poco de películas evangélicas y de cancioneros quemados. Y yo le dije, ¿y qué haces tú con eso? Era un líder, ¿verdad? Me dijo, bueno, pastor, los compré porque son baratos. Le dije, claro, son baratos porque son robados. ¿Te das cuenta? Una persona hace un esfuerzo, graba un CD, gasta un dineral, tiene que pagar orquesta, músicos, grabaciones. Entonces llega otro y se lo fusila, hace 100 copias y lo vende a la 4ª parte del valor. Por amor de Dios, ¿qué nos pasó? ¿Dónde perdimos el rumbo? Entonces, una fila de gente comprando cosas, gente de la iglesia, gente que se supone que es santa,
y que tenemos que decirle: no compre eso, no lo compre, porque proviene del delito, de la mentira. Escuchen lo que el Señor comenta con el profeta Isaías. Dice pues el Señor que este pueblo se acerca a mí con su boca. En el libro de Isaías hay un momento en que Dios tiene una conversación con el profeta y le dice, Dios llama a Israel Gomorra. Y uno dice, ¿por qué Dios llama a Gomorra, a Israel Gomorra y príncipes de Sodoma? ¿Por qué? Bueno, porque está molesto. Sodoma es de la época de Abraham. ¿Qué hace Sodoma y Gomorra en el siglo VII a.C.? No se trata de un error. Se trata de que Dios está molesto y está considerando a su pueblo Israel, quien tiene toda una información de la revelación, igual que los de Sodoma, y le dice, no los voy a escuchar. Ustedes entran a mi santuario, escuchen, a pisotearlo. No quiero el incienso que están quemando. Es más, no voy a escuchar sus oraciones. Dios no está hablando con paganos, hermanos, está hablando con Israel y le está corrigiendo el rumbo, les está diciendo, señores, la relación es una cosa distinta a la religión. Ustedes no pueden quedarse en el hacer el culto. Tienen que formar parte de la transformación que se supone que debe tener un hijo de Dios. En la cátedra de Moisés, dijo Cristo, esta es la opinión que tiene el Señor del liderazgo que estaba alrededor suyo. Él los llama la cátedra de Moisés, o sea, aquellos líderes que sabían mucho, que se sentían autorizados para interpretar la ley. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los intérpretes, los exégetas, los doctores, y escuchen el juicio de Dios. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. O sea, tienen una religión, pero no tienen una relación. Vamos a pasar la página y a caminar un poco en el Nuevo Testamento con una pareja. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Me encanta este pasaje. Cuando uno lee el capítulo 4, ahí aparece de Hechos, ahí aparece la narración de lo que ocurría en la iglesia que llamamos primitiva. Entre otras cosas, pues había una vida espiritual muy intensa, había un sentido de humanidad, de apoyo, y había hermanos que tenían propiedades y las vendían y traían el dinero a la iglesia. Eso no ocurrió porque lo impusieron los apóstoles, eso ocurrió como producto del espíritu cristiano y me parece maravilloso que eso haya ocurrido y creo que debe seguir ocurriendo, ¿verdad? Los cristianos tenemos que compartir, los que se supone que tenemos un poco de una situación económica un poco más holgada, ayudar a los hermanos menos favorecidos. Es parte del amor cristiano. El capítulo 4 no dice qué cantidad traían los hermanos. Vendían una propiedad y traían dinero. No sabemos si era todo, la mitad, los diezmos, no sabemos, no lo dice y no interesa. El capítulo 5 comienza con una palabra curiosa porque es la palabra pero. Una oración no puede comenzar con pero a menos que se refiera a lo que viene antes. Pero como la Biblia está dividida en capítulos, uno dice, bueno, pero ¿por qué este pero comenzando el capítulo? Nos está diciendo que había un espíritu hermoso en la iglesia, que los hermanos compartían con los pobres y vendían sus propiedades, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Por qué el pero? Bueno, por lo que va a contarnos el apóstol. Y sustrajo del precio. ¿Cómo que sustrajo del precio? ¿Qué sentido tiene decir que sustrajo del precio si se supone que era una propiedad suya?
Se supone que si yo quiero hacer eso, bueno, yo tengo un terreno, una casa, la vendo y traigo a la iglesia, bueno, lo que yo quiero traer, la mitad, la cuarta parte, todo. Pero aquí dice sustrajo del precio. ¿Qué significa sustrajo del precio? Miren lo que significa. Sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben lo que significa sustrajo del precio? Significa que dijeron que lo habían vendido por una cantidad, la cual habían traído totalmente y no era verdad. Por ejemplo, la vendieron por 500 millones y le dijeron a la iglesia que trajeron los 500 millones. Por supuesto, le dijeron, oh, pero qué espirituales, qué consagrado. Eso significa sustrajo del precio. Ellos querían que los demás pensaran que una mentira era una verdad. Miren qué tontos a veces nos comportamos los seres humanos. Como si alguien les está pidiendo cuenta. Como si alguien les está diciendo, tiene que ser la mitad, tiene que ser la cuarta parte. No, ustedes venden su casa si la quieren vender y si quieren traer, traen, y si no quieren traer, no traen, no es ninguna obligación. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que a nosotros se nos enreda la vida y queremos ganar glorias con escapularios ajenos. Queremos que la gente tenga un concepto de nosotros más elevado de lo normal. Ahora, miren la manera como el Espíritu Santo actúa. ¿Se dan cuenta? Pedro no se puso a hacer preguntas. Dice, Ananías, así lo enfrenta Pedro. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Tremendo, ¿no? Y si Pedro sabía por cuánto la habían vendido y cuánto habían traído. ¿Y por qué Pedro sabía eso? Bueno, porque a veces el Señor revela esas cosas. Porque el Espíritu Santo puede revelar esas cosas. Si el Espíritu Santo siguiera haciendo eso con frecuencia, yo creo que habría algunas iglesias que tenían que tener una funeraria muy cerca. Es decir, una persona que está haciendo algo que se supone que es bueno, lo echa a perder metiendo una mentira para que los demás crean que lo bueno es mejor, cuando lo que están haciendo es mentir y echando a perder todo. Escuchen el argumento del apóstol Pablo. Satanás llenó el corazón de Ananías, pero él trajo una ofrenda a la iglesia. Le dijo Pedro, reteniéndola no se te quedaba a ti. Miren lo que está diciendo Pedro. Reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, ¿quién te dijo que la vendieras? ¿Quién te obligó a ti a venderla? ¿Acaso la junta directiva de la iglesia te obligó a vender tu propiedad? Tú la vendiste porque quisiste. Número 2, vendida no estaba en tu poder. O sea, si la vendes y metes la plata en el banco o te la comes o lo que quieras, ese es un problema tuyo. Nadie te está diciendo que eso es malo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Lo que le está diciendo Pedro, mira, Ananías, si tú vendiste la propiedad y traes la mitad, la cuarta parte o lo que sea, no hay ningún problema con eso. Y si no traes nada, tampoco hay ningún problema con eso, porque eso no es una obligación de la gente. Se supone que si yo me gano algún dinero vendiendo una propiedad, pues traigo mis diezmos a la iglesia, que no es normal. Pues si quiero traer un poco más, traigo un poco más. Pero en este caso, que se trataba de que la gente traía todo o la mitad o mucho más, había que estar claro que no tengo por qué mentir para lucirme ante la gente. Es decir, esta gente quería que una mentira pareciera una verdad. Mintieron para tener una imagen de santos. Al oír esto, Ananías expiró y vino un gran temor sobre todo, o sea, fuerte el juicio de Dios, ¿verdad? Murió ahí. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo sepultaron, y pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido.
Y Pedro le dice, a lo mejor que como era una dama, la trató más delicadamente. Dime, ¿vendiste la heredad en tanto? La pregunta del apóstol es la oportunidad de la redención. Pero la mujer no agarró la seña. Sí, en tanto. Ok, otro muerto más. ¿Por qué conviniste? Escuchen, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? De aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sepultarán a ti también. Y la mujer, bueno, cayó, y dice la Biblia que vino un gran temor sobre todos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con las mezclas morales. No podemos mezclar bendiciones con maldiciones. No le podemos quitar a la verdad un poquito para ponerle un poquito de mentira. Cuidado con eso. Dios no funciona con las mezclas morales. La salvación, amigos, finalmente, es un problema de tener o no tener comunión con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, escuchen, en aquel día, ¿verdad? En que se supone que todas las cosas van a ser esclarecidas. Bueno, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios fuera? ¿No hicimos milagros? Y si tenemos derecho de entrar, Señor, porque tenemos un expediente religioso. La gente nos conocía. Éramos ministros, éramos ancianos, éramos músicos, directores de alabanza, directores de la escuela dominical. Sí, yo sé quiénes eran ustedes. Déjenme decirle que yo soy Dios y no me tienen que dar esta información. Pero no están en el libro, Señor. Por favor, el siguiente. ¿Serio eso? Es decir, nos está diciendo el Señor que la vida cristiana no es necesariamente lo que nosotros vemos que la gente hace. Hay una relación que se supone que tenemos. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación continua. El salmista nos dice en el Salmo 51 que Dios ama la verdad en lo íntimo, en lo íntimo. Dios quiere que le conozcamos personalmente. Santiago dice algo bien interesante. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta. Fíjense, él está definiendo lo que es la verdadera religión. Y tiene dos componentes. Dice, número uno, visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones, o sea, servir. Y número dos, guardarse sin mancha en este mundo, o sea, ser santo. La santidad no es una postura, es una manera de vivir. Una manera de vivir que tiene que ver con todo lo que yo soy, con todo lo que yo hago, en todos los escenarios que la vida me ofrece. No soy solamente un predicador, yo soy un padre y soy un esposo. Y hay una esposa y unos hijos que me están mirando y que para ellos lo que hago tiene más valor que mis palabras. Soy un vecino que vive en un edificio durante años y la gente me está viendo, me está observando. Soy una persona que ha sacado crédito en alguna ocasión, que tengo alguna tarjeta de crédito, que he comprado algo a crédito y tengo un expediente de crediticio bueno, regular o malo. Es decir, me muevo en varias aristas. Y por eso el apóstol dice, santos en toda vuestra manera de vivir. Estamos en la iglesia, tenemos cargo, la gente nos respeta, y eso es bien importante. Esa es nuestra religión. Pero nuestra relación es mucho más importante, porque es lo que Dios conoce de nosotros. Y es lo que tenemos que cuidar, porque sin santidad nadie verá al Señor.
¿Tienes una religión? ¿Estás conforme con tu religión? ¿Y tu relación? La relación con Dios se resuelve diariamente a través de la devoción, de la vida de oración y de la vida de santidad. Que Dios me los bendiga. Gracias.